Imaginen un lugar donde los árboles han guardado secretos durante siglos, donde los lagos son tan profundos que parecen conducir directamente al infierno. Un lugar donde incluso los guardabosques experimentados prefieren no quedarse después del atardecer. Bienvenidos a la naturaleza salvaje de Allagash, Maine, 92 millas de naturaleza virgen, donde en 1976 ocurrió algo que cambió para siempre la percepción de la realidad de 4 jóvenes. Agosto de 1976, 4 estudiantes del Massachusetts College of Art se preparan para una aventura de 2 semanas en el corazón del norte de Maine. Los hermanos gemelos Jack y Jim Weiner, sus amigos Chuck Rack y Charlie Foltz, todos jóvenes, llenos de entusiasmo y sin sospechar que se embarcan en un viaje que se convertiría en su peor pesadilla. Allagash no es solo naturaleza salvaje, es un lugar donde los nativos americanos de la tribu Penobscot han contado durante siglos leyendas sobre extrañas luces en el cielo y criaturas que vienen en la oscuridad. Aquí, entre bosques infinitos y lagos cristalinos, incluso cazadores experimentados a veces encuentran campamentos abandonados sin razón aparente, con comida dejada intacta sobre las mesas. El 17 de agosto, un pequeño avión lleva a los 4 amigos al lago Telos. Planean descender por el sistema acuático de Allagash en canoa, acampando en tiendas a lo largo de la orilla. Su ruta los llevará a través del lago Chamberlain, luego por el lago Eagle, lago del Águila, uno de los lugares más hermosos y aislados del estado de Maine. El primer día transcurre como en un cuento de hadas. Los 4 amigos disfrutan de la pesca, ríen alrededor de la fogata, hacen bocetos de los paisajes impresionantes. Pero ya en la segunda noche, algo comienza a ir mal. El 18 de agosto, cuando el sol se pone detrás de los pinos majestuosos, Jim Weiner es el primero en notarlo. Un objeto brillante extraño en el cielo, tan deslumbrante que parece un pequeño sol suspendido sobre el bosque. El objeto aparece durante unos 30 segundos, pulsa con una luz extraterrestre y luego desaparece tan súbitamente como si nunca hubiera estado allí. «Chicos, ¿vieron eso?», pregunta Jim, pero sus amigos ya están guardando su equipo de pesca y preparándose para dormir. Lo atribuyen a un avión, o tal vez a ejercicios militares. Después de todo, es 1976, la Guerra Fría está en pleno apogeo, y la actividad militar en el cielo no es rara. Pero en el fondo, cada uno de ellos siente que algo está mal. El bosque a su alrededor parece demasiado silencioso. Los sonidos nocturnos habituales, el ulular de los búhos, el crujir de los animales en la maleza, los chapoteos de los peces en el lago, todo eso parece haber desaparecido. Incluso los insectos se han callado. El 20 de agosto alcanzan el lago Eagle. Esta masa de agua es tan vasta que la orilla opuesta se pierde en la bruma. Los lugareños lo han apodado la ventana a otro mundo debido a su increíble profundidad y la claridad cristalina de su agua. En un día claro se puede mirar el agua y ver el fondo a 30 pies de profundidad, como si se estuviera mirando hacia otra dimensión. Los 4 amigos establecen su campamento en la orilla del lago, no lejos del lugar donde una vez se detuvo el mismo Henry David Thoreau durante su viaje en 1857. Thoreau describía este lugar como tan hermoso que parece demasiado perfecto para este mundo, pero también notaba una extraña sensación de inquietud que experimentaba aquí. Mientras la oscuridad envuelve el bosque, los 4 amigos toman una decisión que cambiará sus vidas para siempre. Deciden hacer pesca nocturna. En estas aguas vive una trucha magnífica, y por la noche los peces están más activos. Construyen una gran fogata en la orilla, tan grande que se puede ver a varias millas. La fogata debe servir como faro para ayudarles a encontrar el camino de regreso en la oscuridad total.
Alrededor de las 8 de la noche ponen las canoas en el agua. La oscuridad aquí no es como la oscuridad urbana. Es una tiniebla absoluta, primitiva, como la que conocieron nuestros antepasados hace miles de años. No hay farolas, letreros de neón, luz de las ventanas de las casas. Solo estrellas y su reflejo en el agua negra del lago. Navegan durante unos 20 minutos, lenta y silenciosamente, tratando de no asustar a los peces. Chuck Rack está sentado en la proa de la canoa y es el primero en notarlo. Al principio parece una estrella muy brillante, pero entonces se da cuenta, las estrellas no se mueven. Chicos, susurra, su voz temblando de un miedo inexplicable. Miren esto. Los 4 levantan sus cabezas y ven lo que cambiará sus vidas para siempre. Sobre el bosque, a una altura de aproximadamente 200 a 300 pies, flota un enorme objeto luminoso. No se parece a nada que hayan visto antes. No es un avión, no es un helicóptero, no es un globo. Es algo completamente diferente. El objeto tiene forma ovalada y emite una luz suave y pulsante que brilla con todos los colores del arco iris. Charlie Foltz comparará más tarde este espectáculo con salsa de chile hirviendo, ondas de color fluyendo lentamente sobre la superficie del objeto, creando un efecto hipnotizante. Los 4 amigos en la canoa se quedan inmóviles, sin saber qué hacer. El objeto flota en el aire en completo silencio. No hay ruido de motores, no hay silbido del viento, solo un silencio espeluznante que presiona sobre los tímpanos. Charlie, siempre el más valiente de los 4, decide intentar establecer contacto. Dirige su linterna hacia el objeto y comienza a enviar señales en código Morse, SOS, 3 cortas, 3 largas, 3 cortas, la señal universal de socorro. Lo que pasa después supera las pesadillas más salvajes. El objeto parece responder a su señal. De su parte inferior irrumpe un cono de luz cegadoramente brillante, tan poderoso que convierte la noche en día. El rayo está dirigido directamente a su canoa. ¡Remen!, grita Jack Wiener. ¡Remen con todas sus fuerzas! Los 4 comienzan a remar desesperadamente hacia la orilla, pero el rayo los sigue. Donde quiera que dirijan la canoa, el cono de luz los persigue implacablemente. El agua a su alrededor comienza a brillar con luz fosforescente y el aire se llena de un zumbido extraño que sienten no con los oídos, sino con todo el cuerpo. Jim Wiener describirá más tarde esta sensación como si una mano invisible gigante estuviera apretando lentamente tu alma. El miedo que experimentan no se parece al miedo humano ordinario. Es algo más profundo, primitivo. Un terror que está arraigado en las áreas más antiguas del cerebro humano. Y entonces, nada. Lo siguiente que recuerdan, están parados en la orilla del lago junto a sus canoas. La luna todavía cuelga en el cielo, las estrellas son las mismas, pero algo está mal. La fogata que habían encendido antes de partir a pescar, esa fogata enorme que debería haber ardido durante horas, ahora son solo brasas humeantes. ¿Cuánto tiempo estuvimos allí?, pregunta Chuck, su voz sonando extrañamente como si acabara de despertar. Nadie puede responder. Según sus sensaciones, estuvieron en el agua no más de 20 minutos, pero la fogata dice lo contrario. Para que una fogata tan grande se consumiera hasta las brasas, deben pasar al menos 2 o 3 horas. Los 4 se sienten extrañamente desorientados, les duelen las cabezas, tienen un sabor metálico en la boca y sus ojos parpadean como si hubieran mirado una luz brillante demasiado tiempo. Pero lo más extraño, no pueden recordar cómo llegaron a la orilla. El último recuerdo es el rayo de luz dirigido hacia ellos, y luego, vacío. Revisan su equipo. Todo está ahí, cañas de pescar, equipo, mochilas. Pero hay un detalle extraño. Su ropa está húmeda, aunque la noche es seca y no hay señales de lluvia. Además, Jack Wiener descubre manchas extrañas en su camisa, como si hubieran derramado algo sobre la tela que brilla en la oscuridad con una luz verdosa débil. Tratan de explicar racionalmente lo que pasó. Tal vez fue un avión militar, un nuevo tipo de helicóptero, pruebas secretas.
Pero no hay explicaciones para lo que vieron. Y ciertamente no hay explicación para sus horas perdidas. Esa noche ninguno de ellos puede dormir. Se sientan junto a la fogata que se apaga y discuten lo ocurrido una y otra vez, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero cuanto más piensan, más irreal parece todo. A la mañana siguiente, toman la decisión de no contarle a nadie lo que pasó. ¿Quién creería tal historia? ¿4 estudiantes universitarios vieron un ovni? Se burlarían de ellos, o peor aún, pensarían que habían tomado drogas. Terminan su viaje por Allagash, pero la magia de la aventura ha desaparecido. Constantemente miran al cielo, se sobresaltan con cada sonido. El bosque ya no les parece amigable. En cada sombra, en cada crujido de hojas, presentan una amenaza. Cuando regresan a casa en Massachusetts, los 4 amigos tratan de volver a una vida normal. Cuentan a sus familias y amigos sobre su viaje, pero omiten los detalles de esa noche en el lago del Águila. Hablan de hermosos paisajes, de pesca exitosa, de conversaciones amistosas alrededor de la fogata, pero sobre la luz en el cielo, ni una palabra. Pasan días, semanas, meses. La vida sigue su curso. Jack y Jim Weiner terminan la universidad y comienzan sus carreras como artistas. Chuck Rack se convierte en un ilustrador comercial exitoso. Charlie Foltz encuentra trabajo en una agencia de publicidad. Pero el recuerdo de esa noche no los deja ir. A veces, en medio de un día ordinario, uno de ellos se detiene súbitamente y mira al cielo, como esperando ver la luz familiar. A veces se llaman y hablan de todo, excepto de esa noche, pero los 4 saben en qué están pensando. Los años pasan, 1977, 78, 79. Los eventos en el lago del Águila parecen cada vez más irreales, como un sueño que todos tuvieron simultáneamente. 1988. Han pasado 12 años desde los eventos en Allagash. Jim Weiner está trabajando en su estudio de arte cuando le pasa algo extraño. Se cae sin advertencia, su cuerpo se convulsiona. En el hospital, los médicos diagnostican epilepsia postraumática, pero no pueden explicar su causa. Pero esto es solo el comienzo. Después del primer ataque, Jim comienza a tener sueños extraños. No sueños ordinarios, sino pesadillas tan vívidas y realistas que se despierta en sudor frío, sin entender dónde está la realidad y dónde está el sueño. En estos sueños se ve a sí mismo y a sus 3 amigos sentados desnudos en un banco metálico en una habitación extraña. Las paredes de la habitación emiten una luz blanca suave y el aire está lleno de un zumbido apenas audible. Pero lo más aterrador son las figuras que se mueven en las sombras de la habitación. Estas criaturas no se parecen a los humanos. Son altas, aproximadamente 7 pies de altura, con cabezas desproporcionadamente grandes y enormes ojos negros que ocupan la mitad de la cara. Su piel es gris blanca, casi translúcida, y sus largos dedos delgados terminan en algo parecido a ventosas o tentáculos. En los sueños, Jim siente un miedo paralizante, pero no puede moverse o gritar. Las criaturas se le acercan con algunos instrumentos, tocan su piel, toman muestras. Siente dolor, pero no puede resistir. Al principio Jim piensa que son solo pesadillas causadas por la epilepsia, pero los sueños se vuelven más frecuentes y detallados. Comienza a recordar olores, un olor antiséptico, médico, mezclado con algo orgánico y repugnante. Recuerda sonidos, el zumbido de máquinas, voces amortiguadas hablando en un idioma incomprensible. Lo peor es que en los sueños no solo se ve a sí mismo, sino también a sus amigos. Jack yace en una mesa vecina, sus ojos abiertos de horror. Chuck y Charlie están en otras partes de la habitación, sometidos a los mismos procedimientos. Jack Weiner, el hermano gemelo de Jim, vive a 200 millas de él en Vermont.
Rara vez se comunican, cada uno ocupado con su vida y carrera. Pero aproximadamente al mismo tiempo que Jim comienza a tener pesadillas, Jack también comienza a tener sueños extraños. Al principio son solo fragmentos, trozos de imágenes, luz brillante, superficies metálicas, sensación de impotencia y miedo. Pero gradualmente los sueños se vuelven más claros, más detallados. Jack se ve a sí mismo en la misma habitación blanca que su hermano, ve las mismas criaturas con sus ojos negros, siniestros, siente los mismos instrumentos metálicos tocando su piel. Pero hay un elemento que especialmente asusta a Jack. En sus sueños, las criaturas muestran un interés especial en él y Jim. Constantemente los comparan, los estudian simultáneamente, como tratando de entender algo importante. Jack comienza a sospechar que su estatus de gemelos tiene algún significado para estas criaturas. Los meses pasan en pesadillas torturantes. Tanto Jim como Jack comienzan a temer irse a la cama. Beben café para no dormirse, trabajan por las noches, hacen todo lo posible para evitar los sueños, pero el cansancio se impone y las pesadillas regresan una y otra vez. Jack también comienza a notar cambios extraños en su cuerpo. Aparecen cicatrices inexplicables en sus piernas, pequeñas marcas redondas como de algún instrumento médico. Los médicos no pueden explicar su origen. Lo peor es que Jack comienza a sentir que está siendo observado. Incluso durante el día, incluso en lugares llenos de gente, siente ojos invisibles siguiendo cada uno de sus movimientos. Constantemente mira a su alrededor, revisa las cerraduras de las puertas, evita lugares oscuros. En octubre de 1988, Jim Weiner toma una decisión que cambiará las vidas de los 4 amigos. Decide acudir a un experto en ovnis. Jim había oído hablar de una conferencia de ufólogos en Boston y decide visitarla. Allí conoce a Raymond Fowler, uno de los investigadores de ovnis más respetados del país. Fowler trabaja para la organización MUFON, Mutual UFO Network, y tiene años de experiencia estudiando casos similares. Jim le cuenta a Fowler sobre los eventos en Allagash y sobre sus pesadillas. Fowler escucha atentamente, sin interrumpir y sin expresar escepticismo. Cuando Jim termina su historia, Fowler permanece en silencio durante unos minutos, reflexionando sobre lo que ha escuchado. Lo que describes, dice finalmente, es muy típico de casos de abducción por extraterrestres, tiempo perdido, recuerdos fragmentarios, pesadillas que podrían ser recuerdos suprimidos, pero lo más interesante es que tienes 3 otros testigos. Fowler explica que la mayoría de los casos de abducción involucran solo a una persona, lo que los hace muy difíciles de verificar. Pero un caso con 4 testigos es una rareza que podría proporcionar una oportunidad única para la investigación. Me gustaría hablar con tus amigos, dice Fowler. Si están de acuerdo, podríamos hacer hipnosis regresiva. Esto ayudaría a recuperar recuerdos suprimidos. Jim contacta a su hermano, a Chuck y Charlie. Para su sorpresa, resulta que los 3 también habían tenido sueños extraños y pesadillas, sueños que no le habían contado a nadie porque temían ser considerados locos. Chuck Rack cuenta sobre sueños repetitivos en los que está acostado en una mesa metálica mientras figuras altas con ojos enormes se inclinan sobre él. Charlie Foltz describe pesadillas en las que su cuerpo es examinado por algunos instrumentos y su mente se llena de pensamientos extraños. Los 4 acuerdan encontrarse con Fowler y participar en el estudio. Invierno de 1988. En la oficina oscura del hipnoterapeuta Anthony Constantino en Beverly, Massachusetts, comienza una de las investigaciones más intensas de un caso de abducción por extraterrestres en la historia. Raymond Fowler insiste en que cada uno de los 4 hombres sea hipnotizado por separado. No deben comunicarse entre ellos sobre lo que recuerdan. Esta es la única manera de asegurar que sus recuerdos no se influyan mutuamente. Constantino,
Un hipnoterapeuta experimentado con 30 años de experiencia dirá más tarde que las sesiones con el cuarteto de Allagash fueron las más intensas de su carrera. No eran solo recuerdos, explicará. Era como si estuvieran reviviendo la experiencia. El primero en ser hipnotizado es Jim Weiner. Constantino lo introduce lentamente en trance, llevando su memoria de vuelta a esa noche hace 12 años en el lago del Águila. Bajo hipnosis, Jim cuenta una versión completamente diferente de los eventos. Sí, estaban en la canoa cuando vieron la luz. Sí, el rayo de luz se dirigió hacia ellos. Pero lo que pasó después difiere radicalmente de sus recuerdos conscientes. El rayo nos levanta, dice Jim, su voz tensa por el miedo. La canoa se eleva del agua. No podemos movernos, no podemos gritar. Algo nos sostiene. Bajo hipnosis, Jim describe cómo su canoa es aspirada hacia el interior del objeto enorme a través de algún tipo de portal en su parte inferior. Adentro se encuentran en una gran habitación circular iluminada por una luz blanca suave sin fuente visible. Hay criaturas, continúa Jim. No se parecen a los humanos, altas, delgadas. Sus ojos, oh Dios, sus ojos son tan grandes. Miran directamente a mi alma. Jim describe cómo las criaturas los llevan suave pero inexorablemente a otra habitación. Esta habitación se parece más a un laboratorio médico, con mesas metálicas, instrumentos extraños y paneles parpadeando con símbolos extraterrestres. Nos obligan a desvestirnos, su voz tiembla. No queremos, pero no podemos resistir. Algo controla nuestros cuerpos. Lo que pasa después horroriza incluso al experimentado Constantino. Jim describe un examen médico detallado al que someten a él y a sus amigos. Las criaturas toman muestras de piel, sangre, otros fluidos biológicos. Introducen instrumentos delgados en sus cuerpos, estudian sus órganos internos. Están especialmente interesadas en mí y Jack, dice Jim. Constantemente nos comparan, nos miden simultáneamente, como si estuvieran estudiando cómo somos iguales y en qué diferimos. Lo más espeluznante en el relato de Jim no es el impacto físico, sino el psicológico. Describe cómo las criaturas de alguna manera penetran en su mente, estudian sus pensamientos y recuerdos. Siente como una inteligencia extraña hurga en su conciencia, como pasando las páginas de un libro. Me hablan, susurra Jim, pero no con voz, directamente en mi cabeza. Dicen que no harán daño, que es necesario, que entenderemos cuando llegue el momento. La sesión dura 3 horas. Cuando Constantino saca a Jim de la hipnosis, éste llora y tiembla. Los recuerdos que habían estado encerrados en su subconsciente durante 12 años ahora brotan con toda su vivacidad aterradora. Durante las siguientes semanas, Constantino realiza sesiones separadas con cada uno de los 3 hombres restantes. Los resultados asombran incluso al escéptico Fowler. Jack Weiner, bajo hipnosis, cuenta una historia prácticamente idéntica. Describe el mismo portal, la misma habitación, las mismas criaturas. Su descripción del examen médico coincide con el relato de su hermano hasta el más mínimo detalle. Están muy interesadas en que seamos gemelos, dice Jack. Una de ellas, que parece ser la líder, constantemente nos estudia juntos. Toman muestras de nuestra sangre y las comparan, como si nunca hubieran visto gemelos antes. Jack también describe contacto psíquico con las criaturas. Siente cómo sus pensamientos penetran en su mente, estudian sus recuerdos de la infancia, sobre su hermano, sobre su vínculo gemelar especial. La líder me muestra imágenes, cuenta Jack bajo hipnosis. Veo otras personas que han estudiado, cientos, tal vez miles de personas, todas en mesas metálicas, todas pasando por los mismos procedimientos. Esto está pasando en todas partes, por todo el mundo. Chuck Rack, bajo hipnosis,
Recuerda detalles algo diferentes, pero el panorama general permanece igual. Describe una sensación de impotencia total, la imposibilidad de resistir la voluntad de las criaturas. Toman algo de mi espalda, dice Chuck, su cuerpo tensándose al recordar el dolor. Algún instrumento, curvado y plateado. Lo introducen entre las vértebras. Siento cómo sacan algo, pero no puedo entender qué. Chuck también recuerda cómo las criaturas mostraban interés especial en los gemelos Weiner. Constantemente llevan a Jack y Jim a una habitación separada. Hay máquinas que nunca he visto, máquinas que no deberían existir. Charlie Foltz da las descripciones más detalladas de las criaturas mismas. Como artista, nota detalles que otros pasan por alto. Su piel no es completamente gris, cuenta, brilla como aceite sobre agua, y sus manos tienen 4 dedos, pero muy largos. En las puntas de los dedos algo como ventosas, pero también pueden volverse duros como metal. Charlie describe la habitación en la que estaban como un lugar que desafía las leyes físicas. Las paredes parecen vivas, pulsan y cambian de forma. A veces veo a través de ellas, como a través de ventanas, y veo estrellas, pero no nuestras estrellas, otras constelaciones. Lo más asombroso en el testimonio de Charlie, su descripción del regreso. No simplemente nos devuelven a la canoa, nos muestran cómo pueden controlar el tiempo. Veo nuestra fogata en la orilla ardiendo, luego ralentizándose, luego acelerándose, como si estuvieran rebobinando y reproduciendo el tiempo como una grabación de video. Después de completar las sesiones de hipnosis, los 4 hombres se encuentran por primera vez en meses. El impacto emocional de los recuerdos recuperados es enorme. Los 4 parecen agotados, envejecidos. Pero Fowler les pide que hagan una cosa más. Como artistas pueden dibujar lo que recordaron. La evidencia visual podría proporcionar confirmación adicional de la credibilidad de su experiencia. Durante las siguientes semanas, cada uno de ellos, trabajando por separado, crea una serie de dibujos. Los resultados son asombrosos. Jim Weiner dibuja la cara de una criatura con precisión fotográfica, enormes ojos negros ocupando la mitad de la cabeza, aberturas apenas perceptibles en lugar de nariz, una fina hendidura de boca. Pero lo más espeluznante en el dibujo es la expresión de esos ojos. Parecen a la vez inteligentes y completamente extraños, llenos de conocimiento que la mente humana no puede comprender. Jack dibuja las manos de las criaturas, 4 dedos largos, cada uno del tamaño de una mano humana. En las puntas, estructuras que pueden ser tanto ventosas suaves como instrumentos duros. Jack también dibuja símbolos extraños que había visto en los paneles de control en la nave. Los símbolos no se parecen a ninguna escritura conocida. Chuck Rack crea un esquema de la habitación en la que estaban. Una habitación circular con techo abovedado. Mesas metálicas dispuestas en el perímetro. Paneles de control con luces parpadeantes. En el centro de la habitación, algo como un proyector holográfico mostrando imágenes tridimensionales de cuerpos humanos. Charlie Foltz dibuja la imagen más espeluznante de todas, la vista de la nave desde adentro, un espacio enorme lleno de celdas o cámaras. En cada cámara, una mesa parecida a una mesa de operaciones, y en muchas mesas yacen figuras humanas. No estábamos solos, dice Charlie mostrando su dibujo. Había otras personas, docenas de otras personas. Algunas dormían, algunas se veían vacías, como si sus almas ya no estuvieran adentro. Cuando se comparan los dibujos, la similitud es sorprendente. Aunque cada artista trabajó por separado, sus representaciones de las criaturas, habitaciones e instrumentos son prácticamente idénticas. Tal coincidencia no puede explicarse por casualidad o sugestión. Fowler, como investigador serio, entiende que los recuerdos bajo hipnosis solos no son suficientes.
Organiza una serie de pruebas para verificar la credibilidad de las historias de los 4 hombres. Los 4 pasan una prueba de polígrafo, detector de mentiras, con un experto independiente. Los resultados muestran que están diciendo la verdad, al menos lo que ellos mismos creen que es la verdad. Las pruebas psicológicas no revelan signos de enfermedad mental o tendencia a fantasear. Los 4 son descritos como personas mentalmente sanas y confiables, con buena reputación. Fowler también realiza un examen médico. En el cuerpo de Jack Weiner se descubren cicatrices extrañas que no pueden explicarse por procedimientos médicos conocidos. Las cicatrices tienen una forma geométrica regular y parecen haber sido hechas con instrumentos que no existen en la medicina humana. Uno de los hallazgos más extraños es un pequeño objeto encontrado en la pierna de Jack mediante rayos X. El objeto tiene una composición metálica, pero no corresponde a ninguna aleación terrestre conocida. Cuando los médicos intentan extraerlo quirúrgicamente, el objeto desaparece misteriosamente. Fowler envía muestras de tejido de las cicatrices de Jack al Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas en Washington para análisis. Los resultados se clasifican, pero fuentes no oficiales dicen que el tejido muestra signos de exposición a una forma desconocida de radiación. A medida que pasan los meses, los 4 hombres comienzan a recordar no solo los eventos de esa noche en Allagash. Sesiones de hipnosis adicionales revelan un patrón de contactos que se extiende muy atrás en el pasado. Los gemelos Weiner recuerdan incidentes de la infancia. Noches, cuando despertaban en sus camas y descubrían que su habitación estaba llena de una extraña luz azulada. Figuras paradas junto a sus camas, siluetas altas y delgadas con ojos enormes. Nos llevaban, cuenta Jim, bajo hipnosis sobre eventos de hace 30 años. Cada pocos meses, siempre por la noche, siempre juntos. Nuestros padres nunca despertaban, como si también fueran controlados. Jack recuerda cómo en la infancia los llevaban a través de la pared de su casa, como si estuviera hecha de niebla. Afuera los esperaba una nave, flotando silenciosamente sobre el patio trasero. Nos estudiaban mientras crecíamos, dice Jack. Medían nuestra altura, peso, tomaban muestras, pero lo más importante, estudiaban nuestro vínculo. Cómo los gemelos piensan igual, sienten igual, eso era algo importante para ellas. Aún más perturbadores son los recuerdos de eventos después de Allagash. Los 4, como resulta, continuaron siendo abducidos durante muchos años, sin darse cuenta. Jack recuerda un incidente de 1988, solo unos meses antes de que se dirigiera a Fowler. Él y su esposa Mary dormían en su casa en Vermont cuando fueron despertados por una luz brillante que penetraba por las ventanas del dormitorio. Mary no podía moverse, cuenta Jack. Estaba consciente, pero paralizada. Yo también. Solo podíamos mirar cómo entraban a través de la pared. En este incidente, Jack ve por primera vez lo que pasa con las personas que resisten. Mary trata de gritar, y las criaturas tocan su frente. Inmediatamente pierde la conciencia. Me dijeron que estaría bien, que no recordaría nada, y efectivamente, a la mañana siguiente pensaba que había dormido toda la noche. Hacia 1989, la historia de los 4 hombres de Allagash se hace conocida por el público. Fowler publica resultados preliminares de su investigación en revistas de ufología. Los medios recogen la historia. La reacción del público está dividida. Algunos perciben su relato como prueba de la existencia de vida extraterrestre, otros se burlan de ellos como estafadores o personas mentalmente enfermas. La aparición en el programa de televisión Unsolved Mysteries los hace famosos, pero esta fama tiene su precio. Sus casas son sitiadas por reporteros, reciben cartas amenazantes de escépticos y fanáticos, sus familias sufren por la atención constante,
Chuck Rack es el primero en no soportar la presión. En 1991 comienza a cuestionar públicamente partes de su historia. Todavía afirma que vieron un ovni, pero comienza a negar que ocurriera una abducción. Tal vez inventamos todo, dice en una entrevista. Tal vez la hipnosis nos hizo creer en lo que no existía. Los otros tres se sienten traicionados. Saben que Chuck está mintiendo al negar su experiencia común, pero también entienden por qué lo hace. Vivir con la verdad sobre lo que pasó es increíblemente difícil. Jim Weiner sufre de problemas de salud progresivos. Su epilepsia empeora. Experimenta síntomas extraños, dolores súbitos en los genitales, alucinaciones, la sensación de que su cuerpo no le pertenece. Los médicos no pueden encontrar una causa física para estos síntomas. Me hicieron algo, le dice Jim a Fowler, algo que continúa afectando mi cuerpo y mente. A veces siento que lentamente me estoy volviendo loco. Jack trata de llevar una vida normal, pero constantemente siente la presencia de observadores. Instala cámaras de seguridad alrededor de su casa, cambia cerraduras, pero nada puede liberarlo de la sensación de que todavía vienen por él. Charlie Foltz se convierte en un ermitaño. Rara vez sale de casa, evita el contacto con la gente. Su arte se vuelve oscuro y perturbador, lienzos llenos de ojos mirando desde la oscuridad. A mediados de los 90, el interés público en la historia de Allagash comienza a declinar. Nuevos casos de ovnis captan la atención y los 4 hombres de Maine gradualmente desaparecen de los titulares. Los escépticos usan este tiempo para examinar más minuciosamente sus afirmaciones. El Dr. William Cole, un psicólogo especializado en falsos recuerdos, publica una crítica devastadora del caso Allagash. Cole afirma que los recuerdos de los 4 hombres fueron creados durante la hipnosis, no extraídos de ella. Señala que la hipnosis regresiva puede crear falsos recuerdos, especialmente cuando el hipnotizador espera ciertos resultados. Vieron películas de ovnis, leyeron libros sobre extraterrestres, afirma Cole. Sus recuerdos bajo hipnosis no son más reales que los sueños. Cole también llama la atención sobre las contradicciones en sus relatos y sobre el hecho de que sus recuerdos se volvían más detallados con el tiempo, lo cual es una señal de falsos recuerdos. Aparecen otras explicaciones. Algunos sugieren que la luz brillante que vieron podría haber sido un experimento militar o un fenómeno atmosférico. El tiempo perdido se explica por desorientación o incluso por consumo de alcohol o drogas. En 1996, 20 años después de los eventos, Chuck Rack da una entrevista en la que renuncia completamente a la historia de abducción. Lo inventamos, dice. Sí, vimos algo en el cielo, pero todo lo demás, los experimentos médicos, los extraterrestres, la nave, todo eso fue mentira. Chuck afirma que esperaban ganar dinero con su historia, pero cuando eso no funcionó, decidió decir la verdad. También confiesa que esa noche fumaron hachís, lo que podría haber afectado su percepción. Los otros 3 niegan vehementemente las afirmaciones de Chuck. Sostienen que está mintiendo bajo la presión de los escépticos y debido a problemas con el alcohol. Chuck no puede vivir con la verdad, dice Jack Weiner. ¿Le es más fácil decir que todo era mentira que aceptar lo que realmente nos pasó? Hoy, casi 50 años después, el caso Allagash sigue siendo uno de los más controvertidos en la historia de la ufología. Los escépticos señalan la retractación de Chuck Rack como prueba de que toda la historia fue fabricada. Los creyentes afirman que Chuck mintió sobre haber mentido, incapaz de lidiar con el trauma. Jim Weiner murió en 2011 por complicaciones relacionadas con la epilepsia. Hasta su muerte, insistió en que los eventos en Allagash eran reales. Sus últimas palabras a su esposa, según se reporta, fueron: «También vendrán por ti. Prepárate». Jack Weiner continúa viviendo en aislamiento en Vermont.
Rara vez da entrevistas, pero cuando lo hace, su historia permanece sin cambios. Todavía afirma que los contactos continúan, aunque menos frecuentemente. Charlie Foltz desapareció de la atención pública a principios de los 2000. Algunos dicen que vive bajo otro nombre en algún lugar de la costa oeste. Otros creen que está muerto. Chuck Rack murió en 2019. Antes de su muerte cambió varias veces su versión de los eventos, a veces negando, a veces confirmando varios aspectos de la historia. Su última entrevista fue dada en 2016, donde dijo palabras enigmáticas. La verdad es mucho más aterradora de lo que la gente piensa, pero algunas verdades es mejor mantenerlas en secreto. El lago Eagle en la naturaleza salvaje de Allagash continúa atrayendo turistas e investigadores de fenómenos paranormales. Los guías locales cuentan la historia de los 4 hombres como parte del folclore regional, pero rara vez se detienen en los detalles. Los guardabosques de la naturaleza salvaje de Allagash reportan observaciones extrañas en esta área, luces inexplicables en el cielo, dispositivos electrónicos que dejan de funcionar sin razón y casos de tiempo perdido entre los visitantes. En 2009, un grupo de estudiantes universitarios fue de excursión en la misma área donde ocurrieron los eventos de 1976. Regresaron con historias de sueños extraños y horas perdidas, pero se negaron a dar entrevistas detalladas. Los investigadores de ovnis continúan estudiando el caso Allagash. Las nuevas tecnologías han permitido un análisis más detallado de los dibujos y testimonios de los 4 hombres. Algunos expertos afirman haber encontrado evidencia de que las criaturas y tecnologías descritas no podrían haber sido producto de la imaginación humana de 1976. El Dr. John Mack, el difunto profesor de psiquiatría de Harvard Medical School, consideraba el caso Allagash como uno de los casos de abducción por extraterrestres más convincentes que jamás estudió. Antes de su muerte en 2004 dijo: «O 4 hombres experimentaron algo completamente real y aterrador, o la mente humana es capaz de tal nivel de alucinaciones comunes que cuestiona la naturaleza misma de la realidad». ¿Qué realmente pasó esa noche en el lago del Águila? ¿Fueron 4 estudiantes universitarios testigos y víctimas de contacto con una civilización extraterrestre? ¿O se convirtieron en objeto de algún experimento gubernamental secreto? ¿O tal vez su historia es el producto de una alucinación colectiva, reforzada por años de hipnosis y sugestión mutua? Los escépticos señalan numerosos problemas con su relato: la ausencia de evidencia física, contradicciones en los testimonios, la posibilidad de crear falsos recuerdos bajo hipnosis. Afirman que en la era de cámaras de vigilancia y satélites, tales eventos no podrían haber pasado desapercibidos. Los creyentes responden que la coherencia de los testimonios de los 4 hombres, su renuencia a obtener beneficio financiero de su historia y su disposición a someterse a cualquier prueba, hablan a favor de su veracidad. Señalan la evidencia física, cicatrices, anomalías médicas, objetos extraños en el cuerpo, como prueba de la realidad de su experiencia. Hay una tercera posibilidad, más siniestra que las 2 anteriores. ¿Y si la historia de Allagash es solo la punta del iceberg? ¿Y si tales eventos ocurren regularmente, pero la mayoría de las víctimas nunca recuperan sus recuerdos? ¿Y si por todo el mundo existen miles de personas que han sido abducidas, pero no lo saben? Raymond Fowler, el investigador que documentó el caso Allagash, ha estudiado cientos de casos similares en su carrera. Afirma que los patrones descritos por el cuarteto de Allagash se repiten en los relatos de personas de todo el mundo, personas que nunca han oído hablar unas de otras. ¿O existe una red global de engañadores que coordinan sus historias con precisión increíble?, dice Fowler, ¿o está ocurriendo algo que la ciencia aún no está lista para aceptar? Hoy,
La naturaleza salvaje de Allagash sigue siendo una de las áreas más hermosas e intactas de América. Los turistas vienen aquí para disfrutar de la pesca, el canotaje y el camping, como lo hicieron los 4 estudiantes hace 48 años. Pero si alguna vez se encuentran en el lago del Águila, en una noche oscura de agosto, si ven una luz inexplicable en el cielo o sienten que el tiempo no se mueve correctamente, recuerden la historia de Jack y Jim Weiner, Chuck Rack y Charlie Foltz. Recuerden que a veces, al partir en busca de aventuras, encontramos mucho más de lo que buscábamos, y que algunas verdades son tan aterradoras que la mente humana prefiere olvidarlas, esconderlas en los rincones más profundos del subconsciente. 4 amigos partieron a la naturaleza salvaje de Allagash para pasar 2 semanas en compañía el uno del otro y la naturaleza. Regresaron con recuerdos que los perseguirían por el resto de sus vidas. Aprendieron que no estamos solos en el universo, y que esta verdad podría ser la más aterradora de todas. La historia de Allagash es un recordatorio de que más allá de nuestra comprensión, podría existir una realidad tan extraña y aterradora que encontrarla cambia para siempre a una persona. Es una historia sobre el precio del conocimiento y sobre que algunos secretos es mejor dejarlos sin descubrir. Pero lo más aterrador de la historia de Allagash no es que podría haber ocurrido. Lo más aterrador es que podría estar ocurriendo ahora mismo, en algún lugar en la oscuridad, con personas que mañana despertarán y no recordarán nada excepto sueños extraños y una sensación inexplicable de tiempo perdido. Y tal vez, solo tal vez, ustedes sean los